El sendero del mago. Autor Deepak Chopra. Tercera parte. Los 7 pasos de la alquimia. En la época del rey Arturo no había otra búsqueda que despertara más pasión que la búsqueda del Santo Grial. Según la tradición, el Santo Grial fue el cáliz que usó Jesús en la última cena. Cada uno de los caballeros de Arturo soñaba con obtener ese esquivo trofeo que traería al rey la protección y la bendición de Dios. Era común encontrarse con caballeros que hacían penitencia para recibir una visión del Grial, y los artistas competían entre sí para pintar una imagen de la última cena más espléndida que la anterior. Es casi imposible convencer a los mortales de que las aventuras no se emprenden en búsqueda de cosas externas, por sagradas que sean. Le había dicho Merlín a Arturo una vez. El rey recordaba esas palabras siempre que la fiebre del Grial alcanzaba su punto máximo, lo cual solía suceder durante los largos y oscuros meses de invierno, cuando los caballeros caían presos del aburrimiento y el desasosiego. Los más jóvenes, en particular, vivían impacientes por viajar a Tierra Santa o al castillo de Montsalvat o a cualquier otro lugar, mítico o real, donde pudiese estar guardado el Santo Grial. El rey se mantenía alejado de todo ese fervor. Si desean ir, decía arrastrando la voz. ¿Qué? ¿No crees en el Grial?, preguntó Sir Kay impetuosamente. Considerado hermano del rey desde antes de que Arturo retirara la espada de la piedra, Kay se tomaba libertades que nadie más se atrevía a tomar. ¿Creer? Imagino que tendría que decir que sí, replicó quedamente Arturo. Pero no de la manera como tú piensas, no de la misma forma como tú crees. Esa respuesta era demasiado sutil para Kay, quien se mordió los labios para no hacer una pregunta más insolente. «¿Es real el Grial, mi señor?», dijo Galahad en un tono mucho más suave. «Preguntas como si creyera que lo he visto», dijo Arturo. «Yo no sé si creerlo», tartamudeó Galahad, «pero circulan rumores». «¿Qué clase de rumores?» «Sobre Merlín. Se dice que él mismo trajo el cáliz desde Tierra Santa, donde había permanecido oculto durante muchos siglos». Arturo reflexionó sobre eso unos segundos y dijo: «Al igual que todos los rumores, hay una pizca de verdad en este». Hubo un movimiento entre todos los presentes, porque era la primera vez que el rey admitía conexión alguna con el codiciado tesoro. Pero después Arturo guardó silencio. Una noche, al comienzo de la primavera, cuando el hielo despejaba los campos y los junquillos brotaban entre las rosas marchitas de Navidad, se veía una hoguera a gran distancia de los muros del castillo. Alrededor de ella estaban Sir Percival y Sir Galahad, quienes habían prometido partir juntos a un retiro santo. Era demasiado pronto para internarse en la espesura del bosque, donde las últimas nieves del invierno todavía formaban montones sucios bajo la sombra de los árboles, de tal manera que los dos caballeros oraban y ayunaban al abrigo de una pequeña tienda que se alcanzaba a ver desde la recámara del rey. «Una vez pensé que mi sueño de conseguir el Grial era un capricho ocioso», comenzó Percival. «Todo caballero desea ser el primero entre campeones, pero durante años le di la espalda a mi deseo por considerarlo juguete de mi orgullo. Pero te digo, Galahad, que mi alma arde por esa cosa». «El rey dice que no es una cosa», recordó el joven. «También dice que Merlín lo trajo a Inglaterra. Tú mismo lo escuchaste, ¿no es así?
La voz de Percival insinuaba un desafío y Galahad se limitó a asentir con la cabeza. Algunas veces la penitencia y la oración encienden más fuegos de los que apagan, pensó Galahad. Debía admitir ciertamente que compartía el deseo ardiente de Percival. Si hay alguien destinado a capturar el Grial, seguramente es uno de nosotros, dijo tirando al fuego unas ramas secas de avellano y observando cómo éste se avivaba. Somos el único grupo de caballeros que vive verdaderamente para proteger la paz y no para asolar el país y sembrar el terror. No sé si mi corazón es lo suficientemente puro para alcanzar el Grial. No soy tan vanidoso o estúpido como para creer que ha de caer en mis manos, pero mi corazón continuará adolorido mientras no lo intente. En ese momento escucharon el ruido de pasos que avanzaban sobre la delgada capa de hielo que todavía cubría el suelo de los alrededores. Se pusieron alerta, esperando que el extraño se identificara, cuando una voz ligeramente burlona dijo: «No teman, y les ruego que me permitan pasar. Necesito el calor del fuego, si fueran tan amables de compartirlo». Percival miró a Galahad y luego le habló a la oscuridad. «Vete y enciende tu propio fuego. Somos dos caballeros en retiro y no debemos entrar en contacto con las impurezas del mundo durante un tiempo». La respuesta fue una risa burlona. «¿Que encienda mi propio fuego, dices? Entonces, eso es lo que haré». No acababa de pronunciar esas palabras cuando Percival se paró de un salto al sentir que el suelo se encendía en llama bajo sus pies. Galahad miró asombrado a su alrededor y se vio encerrado en un círculo de fuego que había brotado del corazón helado de la tierra. Antes de que pudiera proferir palabra, una figura alta, esbelta como un pino añoso, atravesó las llamas y se paró sobre ellas. «Merlín», dijo Galahad, tratando de contener sus emociones, «¿qué te trae por aquí después de tan larga ausencia?» «No tu insolente amigo», replicó Merlín, mirando de reojo a Percival, quien hacía grandes esfuerzos por mantener el mínimo grado de dignidad que puede mostrar un hombre a quien se le quema la espalda. «Siéntense, siéntense», dijo el mago. Percival sintió que el embarazoso dolor desaparecía y se sentó al lado de Galahad, al frente de Merlín. Ninguno de los dos lo había visto jamás, pero la descripción de Arturo había sido perfectamente fiel, hasta en lo que tocaba a las viejas y raídas zapatillas de cuero negro. «No se queden mirándome», dijo Merlín. «Estoy pensando». «¿En qué?», preguntó Percival. «Y no me interrumpan», fue todo lo que respondió el mago. Al cabo de unos momentos se suavizó su expresión un tanto gélida. «Sí, creo que dices la verdad. Ahora el único problema es saber qué hacer con ella». «¿La verdad sobre el Grial?», preguntó Galahad. «Claro que deseamos emprender esa búsqueda». Merlín lo miró con aprobación. «Me reconociste sin necesidad de tontas presentaciones, y ahora estás cerca de leerme la mente. Muy prometedor», dijo Merlín. Por su natural modestia, Galahad agachó los ojos esperando que Percival no le envidiara ese halago inesperado. «Su rey habló acertadamente», dijo Merlín. «El Grial no es un objeto tras el cual puedan cabalgar como en la cacería del zorro. No está hecho de oro o gemas, y por lo tanto de nada serviría acapararlo en secreto, y poseerlo no confiere la bendición de Dios, como tampoco no poseerlo». Percival, que se sentía cada vez más impaciente, finalmente interrumpió el mago. «¿Cómo puedes decir eso? El Grial debe conferir la bendición de Dios».
Merlín lo calló con una mirada severa. Mi querido zoquete, si todo este mundo es creación de Dios, ¿cómo podría una parte de él, por distante, pequeña o insignificante que fuera, ser menos bendita que otra? Pero el grial existe, ¿no es así?, preguntó Galahad. El rey nos dijo que tú lo proteges. Merlín asintió. Protejo lo que no necesita protección. Oriento la búsqueda que no conduce a ninguna parte y al final estaré ahí cuando ustedes se encuentren el grial, aunque no nos verán ni a él ni a mí. Merlín se veía bastante alegre con su adivinanza y, calmadamente, sopló una bocanada de humo como si el tabaco ya se hubiera descubierto. Percival se puso de pie súbitamente. Bueno, si soy el zoquete aquí, permítanme dejarlos. La actitud de Merlín se suavizó un poco. Eres lo que eres, lo cual parece ser suficientemente bueno a los ojos de Dios y suficientemente extraño en este mundo sin esperanza, murmuró el mago. Toma tu lugar, por favor. Todavía algo disgustado, Percival aceptó la cortés invitación del mago. No he venido a esta hoguera por casualidad. Estoy aquí para guiarlos hasta el grial, declaró Merlín. Hay una regla imposible de desobedecer. Cuando el alumno está listo, el maestro aparece. No yo puedo enseñarles lo que desean saber. Mis observaciones iniciales no fueron groseras ni místicas. Solo deseo que despejen sus mentes y se liberen de los sueños equivocados que puedan tener acerca del objeto de su búsqueda. Con un movimiento de la mano, Merlín redujo el círculo de fuego a un resplandor mortecino, de tal manera que era casi imposible distinguir sus rasgos a la luz del rescoldo. Los dos caballeros lo veían como una sombra larga con una corona de cabello blanco iluminado por la luna. La búsqueda, cuyo trofeo es el grial, no es una aventura de aquellas que los caballeros ignorantes anhelan emprender. Es una travesía interior, una aventura de transformación. ¿Los dos han oído hablar de eso que llaman alquimia? Recortados como sombras contra una oscuridad todavía mayor, Percival y Galahad asintieron. La alquimia es el arte de la transformación, continuó Merlín. Y sólo cuando se han completado sus 7 pasos es posible obtener el grial. ¿7 pasos?, preguntó Percival. Entonces, después de todo, el grial sí es de oro, porque sé que los alquimistas... Tonterías y basura, lo atajó el mago. Sabes muy poco o nada sobre ese arte y no obstante, lo has practicado desde el día en que naciste, replicó Merlín. Cada bebé nace alquimista y después pierde su arte, solo para recuperarlo posteriormente. Percival finalmente se dio cuenta de que el mago continuaría con las adivinanzas si él insistía en dudar de su palabra. Por lo tanto, optó sabiamente por sentarse y simplemente escuchar. El más grande desperdicio en la existencia, continuó Merlín, es el desperdicio del espíritu. Cada uno de ustedes, los mortales, vino al mundo para buscar el grial. Ninguno nace con más privilegios que los demás. El mago sabe que todos han sido creados para llegar a la libertad y a la realización. ¿Acaso no soy libre ya?, preguntó Percival. En el sentido más elemental, dijo el mago, sí lo eres, puesto que no eres prisionero, pero me refiero a una libertad más profunda.
La capacidad para hacer cualquier cosa que desees cuando lo desees, replicó Merlín. Y hay niveles todavía más profundos. Debes admitir que eres cautivo de tu pasado. Tus recuerdos crean el condicionamiento que literalmente maneja tu vida. Si estuvieras libre del pasado, podrías entrar en un ámbito de posibilidades infinitas y romper la barrera de lo conocido en cada momento. El grial es solamente la promesa visible de que esa perfección existe. ¿Me comprendes? Ahora que había entrado en materia, el mago no esperó la señal de asentimiento. Y continuó. He dicho que en el camino hacia la libertad y la realización hay 7 pasos de alquimia. El primero comienza con el nacimiento. Otros pocos se cumplen durante la infancia y los demás quedan en las manos de cada uno. Dentro del plan divino ustedes siempre están protegidos, pero a medida que crecen, su voluntad y deseo propio aumentan. Cuando nacieron eran lo suficientemente puros para tomar el grial, pero demasiado ignorantes para conocer su existencia. Como adultos, conocen la meta, pero ya han cerrado el camino para llegar a ella. La concesión del libre albedrío fue lo que los llevó a perder el grial, pero al mismo tiempo constituye el medio para recuperarlo al final. Temiendo las constantes objeciones de Percival, Galahad se apresuró a intervenir. Merlín, ¿querrías enseñarnos los 7 pasos? Merlín permitió que una sonrisa leve de reconocimiento se dibujara en sus labios antes de acceder a la petición. El primer paso, la inocencia. Ustedes nacieron en estado de inocencia. De todos los ingredientes empleados por los alquimistas, ese es el más importante. Un recién nacido no cuestiona su existencia. Vive en la aceptación de sí mismo, en la confianza y el amor. No escucha todavía la voz insistente de la duda. Al mirar los ojos de un bebé, vemos en ellos muy poca individualidad. La pregunta de ¿quién soy? Carece de significado para ese infante. Lo que brilla a través de sus ojos es la conciencia misma, la fuente de toda sabiduría. El bebé llega al mundo a partir de la fuente misma de la vida y se desprende de ella gradualmente. Durante un tiempo permanece inmerso en la eternidad. No tiene noción del pasado o del futuro, solo de un presente en desarrollo. Eso es lo que significa vivir en la eternidad. Porque, ¿qué es lo eterno sino el momento presente que se renueva a sí mismo constantemente? El bebé ya disfruta de la promesa misma del grial, la vida eterna, porque vivir fuera del tiempo es el secreto de la inmortalidad. Si eso es cierto, dijo gravemente Galahad, entonces, ¿por qué no somos todos inmortales desde el nacimiento? A causa de las semillas y las tendencias, replicó Merlín. Todos los bebés tienden a pasar del mundo eterno al mundo de las horas, los días y los años, del silencio del mundo interior a la actividad del mundo exterior, de la contemplación de sí mismos a la contemplación de todas las cosas fascinantes que los rodean. Basta con observar a un recién nacido durante sus primeras semanas de vida. Poco a poco fija su atención sobre este asombroso mundo nuevo en el cual se encuentra. Y así comienza la alquimia, la transformación constante que se esconderá bajo cada respiración durante los años por venir. Un bebé no es un ángel. Su dureza
Su pureza dura poco. Por dentro, el bebé siente las primeras punzadas de la ira y el temor, la desconfianza y la duda. A medida que el bebé sale de su estado de inocencia, entra en un mundo más duro, de heridas y golpes. Surgen deseos que no satisface inmediatamente. Experimenta el dolor por primera vez. Ustedes los mortales llaman a esto la pérdida de la gracia, pero se equivocan. La gracia opera en cada paso de la existencia humana, aunque no lo reconozcan debido a su limitada percepción. ¿Y en qué se parece esta historia triste a la alquimia?, preguntó Percival, roído todavía por la duda. En que a toda hora, dijo el mago, está en funcionamiento una magia oculta. El bebé realmente no pierde su inocencia original a medida que crece. Lo que sucede es algo todavía más misterioso. La inocencia permanece intacta en un estado de pureza e integridad que ustedes sencillamente olvidan. Ahora viven en fragmentos. Para ustedes el mundo es limitado. Su identidad está encerrada entre las experiencias individuales y los recuerdos acumulados. Al olvidar la unidad, aparentemente perdieron de vista lo que realmente son. Pero eso es solo una ilusión. Aunque no actúan o sienten como recién nacidos, la esencia permanece. De hecho, la integridad no se puede fragmentar. La falsedad no puede dañar a la verdad. La pérdida de la inocencia fue un suceso real que, al mismo tiempo, carece de realidad. Las fuerzas de la alquimia operan detrás de lo que ustedes pueden ver, oír o tocar. ¿Y cómo puedo saber que la inocencia está realmente ahí?, preguntó Galahad. Merlín le respondió: si deseas entrar en contacto con la inocencia que vive dentro de ti, toma nota de las características del infante que está alerta. Es curioso, se maravilla, está seguro de que es deseado en esta tierra. Siente que vive en la paz perfecta de la eternidad. Todos los bebés sienten estas cosas. Ahora, el segundo paso, el nacimiento del ego. El siguiente paso, prosiguió Merlín, anuncia la entrada en escena del ego, el sentido del yo con minúscula. Para que haya un yo, también debe existir un tú o un aquello. El nacimiento del ego es el nacimiento de la dualidad, de la separación. Marca el principio de los contrarios y, por lo tanto, de la oposición. Aunque cada nuevo paso de la alquimia hace tambalearla al anterior y pone al mundo al revés, esta revolución es quizás la más espantosa. Han dejado de ser dioses. Imaginen un ser que se siente omnipotente en su mundo. A donde quiera que mira, encuentra el reflejo de sí mismo. De pronto, comienza a ver a las personas y a las cosas como creaciones separadas de él. Ninguno de ustedes recuerda este suceso aterrador, porque ocurrió en la misma primera infancia. Sin embargo, fue un cambio estremecedor, casi como un nuevo nacimiento. Eran felices como dioses y nacieron a la inmortalidad. También fue un nacimiento al dolor, dijo Percival. Era absolutamente necesario ese paso. Ah, claro que sí. Ya les dije, las semillas y las tendencias. Cuando la curiosidad del bebé lo lleva a fijar su atención afuera de sí mismo, ¿qué es lo que ve? Primero, el rostro de su madre. De acuerdo con el plan de la naturaleza,
el bebé responde automáticamente a su madre como a una fuente de amor y alimento. Pero es una fuente externa a sí mismo. He ahí la trampa, porque por perfecto que sea el amor materno, no es amor propio y durante muchos años ustedes suspirarán por la pérdida del amor perfecto, solo para darse cuenta de que el objeto de su nostalgia es el amor por ustedes mismos, antes de que los demás aparecieran en escena. Al principio no había separación. Cuando el bebé tocaba el seno de la madre, o su cuna, o la pared, sentía que todas esas cosas eran una sola sensación continua, sin divisiones. Sin embargo, al poco tiempo, todos los bebés se dan cuenta de que hay algo más aparte de ellos mismos, el mundo exterior. El ego dice entonces, este soy yo, eso no soy yo. Y gradualmente comienza a identificar algunas cosas con su yo, su mamá, sus juguetes, su hambre, su dolor, su cama. Tan pronto como emergen las preferencias, se perfila todo un mundo que no es él. No es su mamá, no son sus juguetes, y así sucesivamente. No puede recordar ese nacimiento, como tú lo llamas, dijo Percival. Pero si lo que dices es cierto, entonces fue en ese momento cuando comenzó la búsqueda del grial. ¿Dónde más podría comenzar si no en la separación? Así es, coincidió Merlin. Mientras ustedes los mortales se sentían divinos, no había necesidad de salir a recuperar la bendición de Dios. Pero en la separación comenzaron a buscarse a sí mismos en los objetos y los sucesos. Perdieron la capacidad de verse a sí mismos como la fuente verdadera de todo lo que es y existe. Para el bebé no era equivocado sentirse la fuente de la vida, pero a medida que comienza a explorar el mundo exterior y a fascinarse con sus objetos, liga su felicidad a ellos. Esto es lo que denominamos referencia al objeto, la cual reemplaza la autorreferencia presente en el bebé. ¿Y este paso, preguntó Galahad, no se pierde también a medida que el niño continúa avanzando en su crecimiento? Nada se pierde nunca, dijo el mago. El nacimiento del ego dio lugar a aspectos que todavía pueden percibir en ustedes mismos. El temor al abandono, la necesidad de aprobación, la necesidad de poseer, la angustia ante la separación, la preocupación por sí mismos, la autocompasión. Desarrollaron verdadera adicción por el mundo y continúan siendo adictos, porque ya no pudieron sentir la plenitud de la misma manera simple como la siente un bebé. Pero no se desesperen, porque bajo todos esos cambios había una fuerza más profunda en funcionamiento. El tercer paso, el nacimiento del realizador. Una vez que ustedes los mortales tienen ego, continuó Merlín, tienen un mundo allá afuera y surge una nueva tendencia, la necesidad de salir al mundo y realizar cosas. Las primeras señales de este cambio son primitivas. El bebé desea agarrar y sostener las cosas. Desea explorar por sí solo, pero siempre asegurándose de que su madre esté cerca. No tarda en querer caminar y comienza a protestar si la madre no se lo permite. Este deseo de escapar y andar es tímido al principio, pero con el tiempo, el mismo bebé que anhelaba estar protegido en el regazo de la madre, grita para que lo suelten. Este es un instinto sano, porque el ego sabe que lo desconocido es la fuente del temor. Si el bebé no se desprendiera para conquistar el mundo, crecería temiéndole cada vez más a todo.
cada vez nos apartamos más de la sensación de paz, unidad y confianza con la cual nacieron. El ego comienza a dominar al espíritu. Cuando el bebé entra dentro de sí para sentir lo que hay ahí, ya no encuentra conciencia pura, sino un remolino de recuerdos. Las experiencias se tornan personales y no vuelven a ser compartidas nunca más. Otra historia triste, se lamentó Percival. Así sería si terminara ahí, dijo Merlín. Pero el nacimiento del realizador les trajo confianza y un sentido de individualidad. Este mundo de objetos y sucesos tiene como fin una sola cosa: convertirlos en individuos. Para eso se necesita el ego, por lo menos para el camino que ustedes, los mortales, han escogido. ¿No todos son realizadores?, preguntó Galahad. ¿Es este un paso necesario? No todo el mundo adora el éxito o se identifica con el dinero, el trabajo y la posición, dijo Merlín. Pero el impulso del realizador es más simple, más elemental. Es la marca del ego en acción, demostrándose a sí mismo que la separación es tolerable. En efecto, el nacimiento del realizador hace que este mundo sea alegre, lleno de cosas para hacer y aprender. En algunas personas, el realizador dura mucho tiempo. La sed de fama y fortuna se imponen sobre el verdadero propósito de la búsqueda. Pero Dios permite el libre albedrío total, y si la persona decide que el mundo de allá afuera es más importante que ella misma, lo más natural es que sienta la necesidad de alcanzar la fama y la fortuna. A los ojos del mago, el ego no ofrece posibilidad alguna de realización. Es controlador e implacable. Escúchame, dice, y toma todo lo que puedas para ti mismo. Así encontrarás la felicidad. Todos ustedes, los mortales, siguen ese consejo durante un tiempo. Y tampoco hay nada malo en ello, desde el punto de vista de Dios, porque su confianza en el libre albedrío es el camino más acertado. Prácticamente no tengo que decirles que ese tercer paso permanece con ustedes, porque mientras haya ego, estará presente el realizador. El realizador jamás colma su apetito de realizar. Después de todo, no hay límite a las experiencias que se pueden amasar. El mundo es infinito en su diversidad. Pero a medida que el ego crece, sofoca el espíritu bajo capas de cosas: dinero, poder, imagen, hasta que una voz pequeñita comienza a preguntar: ¿dónde está el amor? ¿Dónde está el ser? En ese momento está cerca el cuarto paso, otro nacimiento más. El cuarto paso es el nacimiento del dador. Con el tiempo, el ego se encuentra con una nueva noción, agregó Merlín: que la felicidad no está solamente en tomar, sino también en dar. El descubrimiento es trascendental porque libera al ego de muchos tipos de temor. Del temor al aislamiento, al cual conduce necesariamente el egoísmo total. Del temor a perder, el cual surge porque es imposible aferrarse a todo para siempre. Del temor a los enemigos, que desean despojarlo de eso que tiene. Al convertirse en un dador, el ego no tiene por qué vivir con esos temores, por lo menos no en la misma medida que antes. Ha resuelto un problema persistente, pero hay algo más profundo que está en funcionamiento al mismo tiempo. El dar conecta a dos personas, al dador y al receptor.
De esta conexión brota un nuevo sentido de pertenencia. No la pertenencia pasiva del bebé, que pertenece automáticamente a la madre, sino la pertenencia activa de alguien que ha aprendido a crear felicidad. Dar es crear. También modifica completamente la perspectiva del ego. Antes de nacer el dador, lo más importante era protegerse contra la pérdida. Eso significaba la pérdida del dinero y las posesiones, pero también de la imagen de sí mismo, de su propia importancia. Ahora, la persona se desprende libremente de algo, pero no lo siente como una pérdida. El ego, por el contrario, siente placer. Y qué asombroso, porque el placer de tomar nunca fue como este nuevo placer al dar. Galahad estaba pensativo. El amor ha entrado en el corazón. De ahí la diferencia, dijo. Sí, así es, dijo Merlín. Mientras el ego persigue su interés egoísta, no siente amor. Puede sentir un placer intenso o satisfacción propia, o incluso apego. En ocasiones se le llama amor a esos sentimientos, pero la verdadera naturaleza del amor es desprendida y se necesita un acto de desprendimiento para sacar a flote el amor. El dar no se limita a dar dinero o cosas a otra persona. También está el servicio, el darse uno mismo y la devoción, el acto de dar amor en su forma más pura. Por todas estas razones, el nacimiento del dador se siente como algo fresco y liberador. Aunque el ego continúa dominando, ha comenzado a mirar afuera de sí mismo. La mayoría de las personas aprenden el placer de dar en la infancia. La mayoría de los padres enseñan a sus hijos a compartir con otros niños. Sin embargo, el verdadero nacimiento del dador se produce mucho más adelante. Mientras la persona dé porque así se lo han pedido o porque cree que es lo correcto, no sentirá el placer profundo del verdadero dar. El dar debe ser espontáneo, nacido de la noción de que esto es lo que deseo hacer y no esto es lo que debo hacer. ¿Es señal de que el ego está muriendo cuando comenzamos a dar?, preguntó Percival. Merlín arrugó el ceño. En la alquimia no hay muerte. No hay necesidad de que nada muera para llegar al grial. Esta vieja noción de la muerte del ego parte del supuesto de que Dios juzga negativamente algunas de las cosas del ser humano. Pero acabas de decir que el ego es controlador e implacable, objetó Percival. ¿Es eso parte del plan de Dios para nosotros? El plan de Dios, aseguró Merlín, es que ustedes se encuentren a ustedes mismos. No están destinados a llegar simplemente a una meta fija. Si desean explorar cómo es el egoísmo o la ignorancia, o el instinto asesino o la carencia total de fe, Dios permite todas esas experiencias. ¿Por qué no habría de hacerlo? Puesto que no son juzgados. Ninguna de sus actuaciones es buena o mala a los ojos de Dios amor. Pero eso es espantoso, dijo Galahad. ¿Estás diciendo que un asesino y un santo son iguales? Son iguales, dijo Merlín, si el pecador y el santo son solo máscaras tras las cuales se ocultan las personas. El santo en esta vida puede ser el pecador en otra, y quien peca hoy puede estar aprendiendo a ser un santo mañana. Todos esos papeles son ilusiones a los ojos de Dios, actuaciones. No estoy diciendo que deban obligarse a ver las cosas de esta forma, pero me solicitaron orientación y estoy aquí para mostrarle lo que les espera en el camino.
Ahora hablaremos del quinto paso, el nacimiento del buscador. Durante mucho tiempo, el ego ha hecho lo que ha querido, continuó Merlín. La pregunta, ¿qué es lo mejor para mí?, ha predominado por encima de todas las consideraciones. El estrecho punto de vista individual ha sido el único con visos reales. Eso es apenas natural. Como dije, este mundo relativo tiene un propósito, a saber, enseñarles a convertirse en individuos. Pero la individualidad, con el tiempo, comienza a abrirse y a ampliar sus horizontes. Podríamos predecir que, dado el libre albedrío, los seres humanos se limitarían a regodearse en un egoísmo cada vez mayor. Si el ego implacable y controlador tuviera la última palabra, quizás ese sería el destino de todos los seres humanos. Pero la alquimia funciona invisiblemente en los pasajes recónditos del alma. Por eso, con el tiempo, el dador da el siguiente paso para convertirse en un buscador. En esta fase, las preocupaciones tradicionales y conocidas del ego se dejan de lado. El sentido del yo comienza a crecer. Ahora la persona ansía tener experiencias espirituales y percibe una fuente de amor y realización que ni siquiera el amor más intenso de otra persona le puede dar. Nuevamente, este giro produce un choque. En su mejor versión, el dador es un filántropo. Comenzó dando solamente a su familia y amigos, luego a las obras de caridad y a la comunidad. Pero al final su espíritu de dar solo se puede satisfacer cuando beneficia a toda la humanidad. Pero, ¿realmente puede uno dar algo de uno mismo a todos los seres del mundo? Esta pregunta nos trae al límite de la individualidad. Es una pregunta que solo un santo puede responder. Por lo tanto, es natural que la etapa de dar genere preguntas. Preguntas que no se pueden responder, preparando así el terreno para el nuevo nacimiento. El dador que deseaba abrazar al mundo descubre que éste ya no es fuente de realización. Las cosas que una vez le produjeron placer comienzan a parecer sosas, en particular la necesidad del ego de recibir aprobación y de sentirse importante ya no genera satisfacción. Surge la sed de ver el rostro de Dios, de vivir en la luz, de explorar el silencio de la conciencia pura. El impulso del buscador puede asumir muchas formas. Sin embargo, todos los buscadores comparten el sentimiento de que el mundo material no es quizás el sitio donde pueden realizar sus deseos. ¿Por qué sucede esto? ¿Acaso no está Dios en todas partes? ¿No está el espíritu en el grano más pequeño de arena? Sí y no. Dios puede estar en todas partes, pero eso de nada sirve si no se puede ver dónde está. El buscador busca a fin de ver. Creo que esta es la etapa en la cual comienza la búsqueda del Grial, dijo Galahad. En efecto, aseguró el mago. Para algunos mortales, esta es la etapa en la cual el Grial se vuelve el símbolo de una necesidad interior profunda. Pero cada etapa ha sido una búsqueda, hasta la pérdida de la inocencia. Ustedes los mortales están obsesionados con dividir la realidad en bueno y malo, santo y pecaminoso, divino y no divino, cuando en realidad la vida es una corriente divina, toda ella, un solo impulso, el impulso de poseer el conocimiento completo y la realización completa. Eso es lo que empuja la vida hacia adelante. Pero tienes razón en un sentido. Con el nacimiento del buscador,
podemos dar por primera vez un nombre a un deseo que ha permanecido anónimo hasta ahora. Trátese de Dios, el Grial, el ser divino o el espíritu, no importa. Todos apuntan hacia una nueva necesidad profunda de escapar de los límites impuestos por el tiempo y el espacio. La esencia del ser humano no tiene fronteras. Ustedes nacieron a una vida universal. El mundo parece estar limitado por el tiempo y el espacio, pero eso es solo apariencia. ¿Y por qué debemos dejarnos engañar por las apariencias?, preguntó Percival. El universo no les oculta nada, replicó Merlín. No hay engaño. La apariencia de limitación se produce porque este mundo es una escuela o campo de entrenamiento. Y la regla fundamental aquí es que tal como se vean ustedes mismos, así verán el mundo. Si ustedes se consideran inferiores o indignos, ese solo juicio mantendrá a Dios apartado de ustedes. Podrán decir que desean a Dios, pero al mismo tiempo mantendrán esos juicios en su contra. Entonces Dios permanece alejado, musitó Galahad con tristeza, y la búsqueda del Grial no terminará jamás. Merlín lo miró con simpatía. El espíritu no podría mantenerse apartado aunque ustedes lo desearan, porque todo es espíritu. Viven inmersos en él, son el mismo. No hay sitios secretos donde él no habite. En lo que a él concierne, no hay nada de malo en ustedes. Déjenme hablarles más acerca del buscador, porque esa es la etapa de la alquimia que atrae al mago hacia ustedes, y también es la etapa para la cual los mortales están menos preparados. Desde que eran lactantes, ustedes han deseado cada vez más cosas. El buscador es simplemente aquel cuyos deseos se han ampliado hasta el punto de no estar satisfecho sino hasta que se encuentre frente a frente con Dios. Este deseo no es más elevado que el de querer juguetes o dinero, o fama o amor. Los juguetes, el dinero, la fama y el amor eran el rostro de Dios cuando eran lo más importante para ustedes. Cualquier cosa que en su opinión puede traerles la paz y la realización es su versión de Dios. Sin embargo, a medida que maduran de una fase a la otra, se acercan más a la verdadera meta. Su imagen de Dios se hace cada vez más verdadera, más cercana a su naturaleza de espíritu puro. Pero en cada paso hay divinidad. Entonces, Percival anotó: ¿estás diciendo que cualquiera que desee robar o asesinar está siguiendo un impulso divino? Después de todo, esos también son deseos. Merlín replicó: el amor es universal y por lo tanto no toma partido. Es probable que al ego no le agrade este hecho y diga: merezco el amor de Dios, pero esa persona que está allá no. Dios no ve las cosas así. El ladrón provoca la pérdida de los bienes. El asesino provoca la pérdida de la vida física. Mientras esas pérdidas sean reales para ustedes, entonces obviamente condenarán a la persona responsable de causarlas. Pero, ¿acaso el tiempo mismo no acabará por desposeerlo de sus bienes y de la vida física al final? ¿También el tiempo es un delincuente? Hay un punto de vista desde el cual el pecado es una ilusión. Nada de lo que ustedes llaman pecado puede mancillar en lo más mínimo el amor de Dios. Entonces, preguntó Galahad, ¿obtienen automáticamente los buscadores las visiones y experiencias que desean? Cada cual recibe la versión de lo divino que concibe en su mente, dijo el mago. Algunos ven a Dios en visiones, otros en una flor. Hay muchas clases de buscadores.
Algunos necesitan actos milagrosos de intervención y redención. Otros siguen una fuerza invisible que habla a través de los sucesos más corrientes. El buscador sencillamente está motivado por la sed de una realidad superior. Eso no significa que la etapa anterior de dar desaparezca, pero ahora el dar sucede sin motivación egoísta. Ahora brota de la compasión. Por primera vez se pone en tela de juicio la opinión de que el ego es todopoderoso y lo sabe todo. Por lo tanto, el nacimiento del buscador puede ser tremendamente turbulento. Imagínese como un coche tirado por caballos. Durante la mayor parte del tiempo no hay cochero y los caballos han llegado a creerse dueños del coche. Entonces, llega el día en que una voz suave, salida del interior del coche, susurra: deténganse. Al principio los caballos no oyen la voz, pero ésta vuelve a repetir: deténganse. Sin poder dar crédito a sus oídos, los caballos galopan con mayor velocidad solo para demostrar que no tienen amo. Pero la voz interior no utiliza la fuerza, no protesta, solamente continúa repitiendo: deténganse. Eso es lo que sucede dentro de ustedes. El coche es su yo. Los caballos son el ego. La voz que sale de adentro es el espíritu. Cuando el espíritu se anuncia en escena, al principio el ego no escucha porque está seguro de su poder absoluto. Pero el espíritu no emplea el tipo de poder al cual está acostumbrado el ego. El ego está habituado a rechazar, a juzgar, a separar y a tomar lo que considera que le pertenece. El espíritu es sencillamente la voz suave del ser, afirmando lo que es. Con el nacimiento del buscador, esa es la voz que comienza a dejarse oír. Pero deben estar preparados para la reacción violenta del ego, el cual no está dispuesto a renunciar a su poder sin dar batalla. ¿Y cómo puede terminar esa batalla?, preguntó Percival, si el espíritu no tiene poder. Dije que el espíritu no utiliza el poder al cual está acostumbrado el ego, replicó Merlín. Con el tiempo aprenderás que el espíritu no es otra cosa que poder, un poder de infinito alcance. Es un poder organizador que mantiene en perfecto equilibrio a todo y a todos y cada uno de los átomos del universo. Comparado con él, el poder del ego es absolutamente absurdo, ilimitado y trivial. Sin embargo, este conocimiento llega únicamente tras renunciar a la necesidad del ego de controlar, predecir y defenderse. Su poder se limita a esas tres cosas. Si su ego pudiese renunciar a ellas de una vez, no habría necesidad de pasos ulteriores en el camino del crecimiento. El nacimiento del buscador ya sería suficiente. Pero las cosas no suceden así. La voz del espíritu anuncia que hay una realidad superior. Ascender a ella es otra cuestión. Galahad dijo: yo creo que los buscadores deben ser escasos, considerando cuán dura es la lucha. Muchos deben fracasar y perder la esperanza. ¿Es esa la razón por la cual nacen tan pocas personas destinadas a alcanzar el Grial? Merlín recordó: todos nacen para alcanzar el Grial. La razón por la cual los buscadores parecen escasos es principalmente cuestión de apariencias sociales. La búsqueda es una experiencia completamente interior. No es posible saber quién busca y quién no busca, con solo mirar las señales externas. La sociedad no otorga distinciones o premios especiales al buscador. Este puede retirarse y dejar atrás a la sociedad
o puede continuar ocupando una posición distinguida en ella. Eh, pero, ¿cómo puede entonces una persona reconocerse como buscador?, preguntó Percival. Las marcas internas del buscador, dijo el mago, son las siguientes. El impulso de dar brota de un amor desinteresado y de la compasión, sin desear nada a cambio, ni siquiera gratitud. La intuición se convierte en una guía digna de confianza para la acción, reemplazando a la racionalidad pura. Se vislumbra un mundo nunca visto como la realidad superior. Aparecen insinuaciones de Dios y de inmortalidad. Estas señales llegan acompañadas de un goce mayor de la soledad, de una mayor confianza en uno mismo independientemente de la aprobación de la sociedad, de indicios del ser y de la disposición a confiar. Los patrones adictivos comienzan a desaparecer. La meditación y la oración se vuelven parte de la vida cotidiana. Sin embargo, a medida que todas esas manifestaciones alejan a la persona del mundo material, ésta comienza a encontrar, paradójicamente, una conexión más profunda con la naturaleza, más comodidad con su cuerpo y mayor aceptación de los demás. Esto se debe a que el espíritu no es el contrario de la materia. El espíritu lo es todo, y la aparición de éste en su vida mejorará las cosas, incluso aquellas que parecen contrarias. Entonces comienza el sexto paso, el nacimiento del vidente. Merlín continuó. Les dije que la motivación del buscador era poder ver, y eso es algo que llega pronto. El sexto paso, el nacimiento del vidente, está justo debajo de la superficie de todo buscador. La búsqueda no entraña satisfacción en sí misma. La vida sería estéril y frustrante si todos tuvieran que buscar sin encontrar nada. Por fortuna, en el plan divino, todas las preguntas traen sus respuestas. Todas las metas acaban por encontrarse en su fuente. Una vez que se pregunten verdaderamente ¿dónde está Dios?, verán la respuesta. No quisiera engañarlos con esto. El nacimiento del vidente es tan revolucionario como cualquiera de los pasos anteriores. Marca el final del ego, el final de toda identificación externa. Imaginen sus vidas como un cuadro en movimiento proyectado sobre una tela blanca. Mientras están dominados por el ego, ustedes fijan su atención en las figuras en movimiento, las cuales ven como reales. Cuando aparece en escena el buscador, comienzan a percibir la irrealidad de las figuras. Pero con el nacimiento del vidente, se dan la vuelta para mirar la luz. Ahora ven la imagen de ustedes mismos como realmente es, una proyección débil hecha real por la aguda necesidad del ego de dar importancia a la mente y el cuerpo atrapados en el tiempo. El vidente ve más allá de esa motivación y ya no le cree. En lugar de verse a sí mismo como un hogar de carne y hueso para el espíritu, un fantasma dentro de una máquina, se da cuenta de que todo es espíritu. El cuerpo es espíritu entretejido en una forma que los sentidos pueden ver, sentir y oler. La mente es espíritu en una forma que se puede oír y comprender. El espíritu mismo en su forma pura no es ninguna de estas dos y se percibe únicamente a través de una intuición agudizada. Habrán oído la frase: quienes lo conocen no hablan de él. Quienes hablan de él no lo conocen. Ese es el misterio del espíritu. Pero, inquirió Galahad confundido,
¿Acaso no estás hablando de él ahora mismo? No en la forma como ustedes creen, dijo Merlín. Cuando hablo de una piedra, ustedes la pueden ver y tocar. Cuando hablo del espíritu, estoy apuntando a un mundo invisible. Desde ese mundo vuelan hacia nosotros flechas de luz para encender nuestras almas, pero no podemos devolver flechas de pensamiento. Eso suena muy misterioso, murmuró Percival. Una rosa sería misteriosa si solamente pudieran pensar en ella sin experimentarla jamás, aseguró el mago. El espíritu es una experiencia directa, pero trasciende este mundo. Es silencio puro que desborda potencial infinito. Cuando ustedes adquieren conocimiento sobre algo, adquieren conocimiento sobre una cosa. Cuando adquieren conocimiento sobre el espíritu, se convierten en la sabiduría misma. Todos los interrogantes desaparecen porque se encuentran en el seno mismo de la realidad, donde todo sencillamente es. Cuando la mirada del buscador cae sobre algo, sencillamente lo acepta como es, sin juzgar. No existe la necesidad del ego de tomar, poseer o destruir. Ante la ausencia del temor, esas motivaciones no se presentan, porque la necesidad de poseer emana de las carencias. Y cuando no hay carencias para llenar, el simple hecho de estar aquí, en este mundo, en su cuerpo, es la meta espiritual más elevada que podrían alcanzar. Esta parte del discurso de Merlín tuvo un impacto grande en Percival y Galahad. Habían seguido con atención los primeros pasos, pero el ego, el realizador y el dador ya les eran conocidos. Cuando el mago les habló del buscador, los dos caballeros se vieron a sí mismos como eran en ese momento. Sin embargo, el vidente los llevó a sobrecogimiento, como si fueran exploradores que alcanzaban la cima de una montaña y miraban un nuevo horizonte anhelado de tiempo atrás, pero nunca antes experimentado. Deseo ser ese vidente del que hablas, dijo fervientemente Galahad. Merlín asintió. Eso significa que estás listo. Para el mago hay solamente 3 clases de personas: las que aún no han experimentado el ser puro, las que ya lo han probado y las que lo han explorado completamente. Tú ya has probado y deseas explorar. Para ti este mundo comenzará a desaparecer como algo sólido para fundirse en la luz abrasadora del ser. En una tierra lejana llamada India, dicen que la vida corriente palidece ante Dios, como una vela que parecería brillante en la oscuridad, pero se torna invisible ante el sol del mediodía. Merlín se dirigió entonces a Percival. Y a ti también te incluyo en esta etapa, sin importar la manera como crees que te juzgue. Percival se sonrojó y luego tartamudeó. ¿Y cómo será esa nueva vida? Como siempre, dijo el mago, se sentirá como un nuevo nacimiento. El vidente se diferencia del buscador en que ya no tiene que tomar decisiones y escoger. El buscador todavía está inmerso en la ilusión, en la medida en que ella va por ahí diciendo, aquí está Dios, aquí parece que no está Dios. El vidente, por su parte, ve a Dios en la vida misma. La larga lucha interior ha terminado por fin y el guerrero de la luz puede dejar atrás sus fatigas. En lugar de la lucha experimenta que todos sus deseos se cumplen con naturalidad y sin esfuerzo. No hay señales externas que nos permitan reconocer a los videntes, pero en su interior ellos se sienten abiertos y a gusto. Permiten que los demás sean como son, lo cual es la forma más elevada del amor.
No les ponen obstáculos a los demás y tampoco a los acontecimientos, y han renunciado a todo sentido del yo. Así es como se llega al séptimo paso, el espíritu. Es difícil pensar que pueda haber una etapa superior de la vida, dijo Galahad al cabo de un momento, profundamente conmovido por la descripción del vidente. Ten cuidado con esa palabra superior, le advirtió Merlín. El ego es el que tiene necesidad de lo superior y de lo inferior. La meta de tu vida es la libertad y la realización. A la realización se llega únicamente al conocer a Dios, tan completamente como Él se conoce a sí mismo. Ustedes los mortales tienen una sed constante de milagros, pero yo les digo que el milagro más grande son ustedes, porque Dios les ha dotado de una capacidad única de identificarse con su naturaleza. Una rosa perfecta no siente que es una rosa. Un ser humano realizado sabe lo que significa ser divino. ¿Es posible describir ese estado?, preguntó Percival. Es el séptimo y último paso de la alquimia, dijo Merlín, el espíritu puro. Cuando llega, el vidente se da cuenta que lo que parecen ser la dicha y la realización totales todavía pueden ampliarse. Porque llegar a la presencia de Dios amor no es el final de la aventura, sino el principio. Comenzaron en la inocencia y así terminarán. Pero esta vez la inocencia es diferente, porque habrán adquirido el conocimiento pleno, mientras que cuando eran bebés la inocencia era apenas un sentimiento. Cuando puedan verse como espíritu, dejarán de identificarse con este cuerpo y esta mente, y al mismo tiempo cesarán también los conceptos de nacimiento y muerte. Serán una célula en el cuerpo del universo, y ese cuerpo cósmico será tan íntimo como lo es ahora su cuerpo físico. Esto es lo más que puedo decirles acerca de la manera como se siente el mago, porque mago es solo otra palabra para describir la séptima etapa. Comprendan esto. Para el mago el nacimiento no es otra cosa que la idea de tener un cuerpo, mientras que la muerte es apenas la idea de no tener ya ese cuerpo. Puesto que los magos no están sujetos a la ilusión del nacimiento, cualquier cuerpo que asumen es considerado un patrón de energía y cualquier mente un patrón de información. Estos patrones cambian eternamente, van y vienen, pero el mago mismo está más allá del cambio. La mente y el cuerpo son como habitaciones en las que decide vivir, pero no para todo el tiempo. No hay sentimiento o pensamiento que pueda aproximar este estado o traerlo para ustedes. El espíritu nace del silencio puro. El diálogo interno de la mente debe cesar y no reiniciarse nunca, porque ya no existe aquello que dio lugar al diálogo interno, la fragmentación del ser. Su ser estará unificado y así como el bebé del principio, no sentirán duda, vergüenza o culpa. De la necesidad de dualidad del ego brotó un mundo de bien y mal, correcto e incorrecto, luz y sombra. Ahora verán que los contrarios están fusionados. Ese es el punto de vista de Dios amor, porque a donde quiera que mire, se ve a sí mismo. Si creen que esta meta es demasiado elevada o se encuentra demasiado lejos, les diré un secreto. Aunque crean que pasan por los 7 pasos de la alquimia, todos estaban presentes desde el comienzo. En la inocencia estaba la totalidad de Dios,
como lo está también en el ego, en el afán de realizar, en el dar o en la búsqueda. Lo único que cambia realmente es el foco de atención, la percepción, el estado de conciencia, el darse cuenta. En su ser están todos los aspectos del universo, tan completos y eternos como el universo mismo. Pero aún así, el nacimiento al espíritu es un suceso tremendo. A medida que madura la unidad, se familiarizarán cada vez más con la divinidad, hasta que finalmente podrán experimentar al Dios Amor como un ser infinito que se mueve a velocidad infinita a través de dimensiones infinitas. Cuando llegue esa experiencia sobrecogedora, parecerá tan natural y simple como estar sentados aquí bajo las estrellas, y no obstante, ustedes serán cada una de esas estrellas titulantes. Como suele suceder cuando los magos hablan, los dos caballeros se sintieron transportados al estado que Merlín les estaba describiendo. Galahad alzó los ojos al cielo y sintió como si súbitamente pudiera tocar las estrellas. Sintió el corazón invadido por una sensación de pertenecer verdaderamente al mundo. «Hemos llegado al hogar», susurró para sí mismo Percival. «No se sientan abrumados», murmuró Merlín. «Sus sentimientos son muy intensos porque son nuevos. En realidad, este es su estado natural, ser uno con el cosmos, estar íntimamente ligados con la vida toda en todas sus formas, llegar a la unidad última con su propio ser. Ese es su destino, el final de su búsqueda. Al final llegaremos al principio», murmuró Galahad. «Sí», dijo Merlín. «Cada uno de ustedes comienza con el amor, pasa por la lucha, la pasión y el sufrimiento, solo para terminar nuevamente en el amor». La voz de Merlín se fue haciendo más suave a medida que el círculo de luz se iba desvaneciendo. «Ustedes los mortales tienen sed de milagros», les dijo, «y nada se les negará como hijos privilegiados del universo que son. El espíritu es el estado de lo milagroso, el cual desenvolverá para ustedes en 3 etapas. Primero, experimentarán milagros en el estado conocido como conciencia cósmica. Cada suceso material tendrá una causa espiritual. Cada acontecimiento local también estará teniendo lugar en el escenario del universo. Su más pequeño deseo hará que las fuerzas cósmicas operen para provocar su realización. Por maravilloso que eso parezca, no es un estado tan avanzado, porque mucho antes de llegar a la conciencia cósmica, se habrán acostumbrado a que sus deseos se hagan realidad espontáneamente. Segundo, realizarán milagros en el estado denominado conciencia divina. Es el estado de creatividad. Segundo, realizarán milagros en el estado denominado conciencia divina. Es el estado de la creatividad pura en el cual se funden con el poder de Dios, por el cual Él crea mundos y todo lo que sucede en ellos. Ese poder no se deriva de nada que haga Dios. Es simplemente su luz de conciencia. Verán la conciencia divina como un resplandor de oro que brilla a través de todo lo que sus ojos contemplen. El mundo se ilumina desde dentro y no quedan dudas que la materia es simplemente el espíritu manifiesto. En la conciencia divina se verán a sí mismos como lo creado, no el creador, como el dador de vida, no el receptor. Tercero, se convertirán en el milagro, en el estado denominado conciencia de la unidad. Ahora, cualquier diferencia entre el creador y lo creado ha desaparecido.
Su espíritu se fusiona con el espíritu de todo lo demás. Su retorno a la inocencia lo abarca todo porque, al igual que el bebé que toca la pared o la cuna y solamente se siente a sí mismo, verán cada acción como espíritu volcándose en el espíritu. Vivirán en total sabiduría y confianza. Y aunque parecerá que todavía viven dentro de un cuerpo, este será solamente un grano del ser en las playas de ese océano infinito de ser que son ustedes. Los caballeros no tenían idea de cuánto tiempo había transcurrido desde que Merlín comenzara a hablarles. Se sentían elevados a un espacio donde las esferas del ser se abrían una tras otra como los pétalos de una flor. Y cuando la última se abrió, pudieron ver en su interior un diamante casi traslúcido rotando en el centro. ¿Qué es eso?, quiso saber Galahad, pero no se atrevió a preguntar. He aquí el grial, susurró Merlín. El desarrollo de su búsqueda los ha llevado hasta una visión de la meta, el punto de luz pura, la esencia diamantina que alumbra dentro de su alma. Los dos caballeros se arrodillaron en el suelo gélido y oraron en sus corazones por la gracia de merecer tal visión. Vivan con devoción este momento, dijo Merlín. Los he traído hasta aquí, motivados por su deseo más profundo, pero ahora deberán conquistar ustedes mismos el verdadero grial, no solamente su visión. ¿El verdadero grial?, murmuró Percival. ¿Qué debemos buscar? ¿Esta misma imagen? No esperen, no tengan expectativas, advirtió Merlín a medida que se desvanecía la visión del grial. El hombre siempre busca símbolos, y los símbolos cambian de una era a otra. Pero lo que les he mostrado no es un símbolo, sino la verdad. El grial es el punto cristalino del ser dentro de sus corazones. Sus facetas reflejan la luz, y a partir de esos tenues reflejos surgen todas las facultades de la mente y el cuerpo que ustedes perciben a través de sus sentidos. Como reflejos son reales, pero mucho más real es este diamante transparente de ser puro. De pronto, Merlín bostezó echando la cabeza hacia atrás como si fuera la sensación más deliciosa del mundo. Estiró los brazos y se puso de pie. La oscuridad era casi total después de extinguirse el fuego, pero Percival y Galahad podían sentir los ojos de Merlín fijos en ellos. Entonces les dijo: un día recordarán esta noche y preguntarán: ¿quién eres tú, Merlín? Desde más allá de los confines del tiempo, les responderé de esta manera: soy aquel que no necesita milagros. Soy un mago, y para mí estar aquí es suficiente milagro. ¿Qué podría ser más milagroso que la vida misma? El anciano desapareció con el último resplandor del fuego. Percival y Galahad permanecieron inmóviles, sin decir una sola palabra. Estaban aún bajo el hechizo del discurso de Merlín, pero a medida que éste se desvanecía, temblaron lamentando su regreso a la tierra. Al caer el alba, echaron a andar hacia el castillo. A la luz del nacimiento dorado del sol, Percival vio al rey Arturo
parado en la ventana de su recámara real. Tenía su mirada fija en ellos. ¿Crees que debamos contarle esto?, preguntó Percival, señalando hacia el castillo. Galahad sacudió la cabeza. Estoy seguro de que el rey sabe lo sucedido. Tuvo que haberle pasado a él, o de lo contrario, ¿por qué su renuencia a hablar del Grial? Te diré esto, hermano caballero. Desearía que Arturo comprendiera que estamos con él en la misma búsqueda que propone Merlín. Acordemos llamar a esta noche la noche de la cueva de cristal. El rey sabrá lo que queremos decir. Y aunque no habían estado nunca en cueva alguna, sino bajo el manto del firmamento estrellado, Percival estuvo de acuerdo inmediatamente. Bueno, este tiempo de reunión ha llegado a su fin, pero no la propuesta de seguir compartiendo este que es nuestro espacio de encuentro. Mi nombre es Edith Cordara. Dedico mi vida con pasión a la difusión del conocimiento para lograr la expansión de la conciencia, por medio de psicología alternativa holística, comunicando un sistema de filosofía de vida que permite conservar el equilibrio y la paz interior a pesar de todas las cosas que nos ocurren. Pongo a tu disposición mis más de 25 años de experiencia. Debido a ella puedo asegurarte que es posible adquirir esta habilidad y desarrollar nuestro inmenso poder oculto interior, y así disfrutar la maravillosa aventura de vivir comprendiendo el sentido de nuestro estar aquí en la tierra. Y por favor, te pido que siempre recuerdes que si este mensaje ha llegado hasta ti como nada es casualidad, es porque te estaba esperando y te estaba buscando la vía para llegar hasta ti. Si este encuentro ha despertado tu inquietud para conocer más sobre estos temas, te invito a informarte sobre las sesiones individuales y los cursos destinados a tal fin que pongo a tu disposición en formato online para que puedas acceder salvando las dificultades de las distancias y las disponibilidades de tiempo, a través de nuestras vías de contacto que figuran en este flyer. Te agradezco infinitamente compartas este material para que más personas puedan beneficiarse con su contenido. Te invito a suscribirte al canal y a activar la campanita para que puedas recibir el aviso de las próximas publicaciones. Por supuesto, agradezco tus comentarios que me permiten el invaluable contacto que alimenta el placer de seguir aportando tiempo y esfuerzo para llegar hasta ti. Momentáneamente me despido compartiendo mi lema de vida e invitándote a reflexionar sobre ella. Mi lema de vida es agradecer, celebrar y honrar la vida. Será hasta nuestro próximo encuentro en la magia espiritual para la evolución de la conciencia. Ha sido un verdadero placer compartir este tiempo contigo. Gracias por tu invaluable compañía. Un abrazo en la luz. Namaste.